Bueno, Listo, Marta Luz, ya estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos a todas las personas que aceptaron esta invitación a que tengamos un agradable conversatorio con una de las escritoras más jóvenes que he conocido últimamente, llamada Lina Tono, quien conversará con uno de los instructores pues que ha sido muy importante en la Regional Bolívar, porque él además es instructor, pedagogo, y trabaja con todos los temas relacionados con formación. También forma parte de un club de lectura que hemos estado trabajando en el orden nacional. Bienvenida, Lina. Nos agrada saber que estás contigo y en especial agradecemos a la alianza que se tiene con IDARTES, que en este caso pues tiene una convocatoria de orden nacional. Agradecemos también a la Universidad Católica que se está enlazando en estos momentos, a Bibliored, que también forma parte de la alianza que hemos entablado con IDARTES. Y entonces damos la bienvenida a Lina y pues tienen la palabra y nos agrada la convocatoria que hemos tenido y ojalá disfruten esta conversación. Bienvenido, Edison, entonces tienen la palabra. muchas gracias, Marta. Buenos días a todos y a todas. Esta mañana vamos a conversar, entendiendo que todo lo que se habla por dos o más personas en la vida doméstica, en el trato civil, toma el nombre de conversación. La conversación es la palabra de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros y de la sociedad. La conversación es general, es particular, a veces reservada, a veces maliciosa y en otras pesada. Pero siempre, siempre es una conversación, es un acto participativo. En esta mañana vamos a conversar con Lina Tono Jiménez. Nació en Cereté, Córdoba, un municipio de la ribera del río Sinú. Desde muy niña se mudó a la ciudad de Bogotá. Es publicista, magíster en periodismo. Sus textos, crónicas y ensayos periodísticos han sido publicados en revistas como El Malpensante, Soho, Fusia y Vice. Su primera obra es Ropa Interior, libro de 10 relatos de ficción que cruzan las vidas de muchas mujeres o de una sola. Es un libro en el cual el lector tiene un papel importante y es tomar partido y postura frente a lo que sigue o no. Sus relatos no terminan en un punto final, terminan en cada lector, tema que vamos a trabajar más adelante. Además, en la mayoría de los relatos inscribe al cuerpo y la intimidad como un proyecto literario. Desde el primer momento con La hija del apagón, abro comillas, anhelaba ser alta y bonita y que mis caderas se abrieran algún día como las de ella, cierro comillas, refiriéndose a Ita. O en Bruxar, abro comillas, tengo una angustia instalada dentro de mí, encontrada en el fondo de un pozo que no logro encontrar, cierro comillas. En 1998, otro de sus textos, abro comillas. Claro, ella no ha visto cómo le crecieron las tetas a Ana y a Sara, y cómo le salió cintura, y cómo los tipos a mí no me miran porque soy plana y parezco un niño flaco de 10 años, cierro comillas. Y uno de los textos que más me gustó, todos son muy buenos, los recomiendo. Uñas pintadas, abro comillas. Para mí, la línea que divide el antes y el después siempre ha estado en el hecho de carne. La entrepierna, la piel, los labios. Supongo que se trata de tocar y no tocar, y se me olvidaba todo lo que existe en medio. Y así en cada relato. Aparece el cuerpo y la intimidad como un proyecto literario y por eso el nombre de nuestra conversación. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Además agrego que es una joven escritora y muy talentosa. ¿Cómo te ha ido? Hola, buenos días. Estoy muy contenta
contenta de poder estar aquí con ustedes conversando. Qué delicia esta invitación. Muchísimas gracias pues por esa reseña generosa de mi libro. Y bueno, no, estoy atenta para que Listo. esta rica conversación. Bueno, vamos a empezar dos preguntas. Empecemos por conocer un poco más de su historia. En un artículo en la revista Malpensante, el artículo era La boda de la niña Oti, abro comillas, dice que de niña era muy complicado decir de dónde era. Bueno, ¿qué recuerdas de ese momento de venirse de una ciudad de caribeña a vivir en la capital? ¿Cómo se adaptó? Y la segunda pregunta, para entrar ya en materia, ¿cómo encontró la escritura? ¿Cuándo fue ese momento de eureka con la escritura y decide que esta es una excelente opción de vida? Bueno, para la primera pregunta, no recuerdo mucho el proceso de adaptación porque yo era muy pequeña cuando pues me fui a vivir de Cereté a Cartagena, viví en Cartagena un par de años y luego llegué a Bogotá, aunque siempre he tenido la sensación de que fue un proceso fuerte porque cada vez que como he vuelto a Cartagena, digamos, y a la costa recurrentemente casi todos los años de mi vida, tengo un sentimiento como de nostalgia muy especial y siempre estoy pensando que como que me arrancaron de allá. Entonces, ese sentimiento que siempre como que me embarga cuando yo vuelvo a la costa, es muy, muy profundo y eso me hace pensar que de pronto tengo como esa deuda desde la infancia no es un trauma, no lo llamaría trauma, en verdad no fue algo como que me haya afectado, pero sí creo que debió ser algo, pues un cambio drástico, ¿no? Porque pues pasar de las condiciones climáticas y pues también digamos la forma de ser de las personas y claro, yo pues cuando llegué a vivir a Bogotá pues entré a un colegio de solo mujeres donde pues la mayoría claramente habían vivido en Bogotá, habían nacido en Bogotá y bueno, como pues este país es bastante como centralizado y digamos que lo que está fuera de Bogotá a veces tristemente no es como muy celebrado, conocido o explorado. Pues entonces, claro, yo pues llegar a decirles a mis amigas del colegio que yo había nacido en Cereté, Córdoba, era una cosa absolutamente exótica, extraña. Entonces, y me generaba un poco de vergüenza, no por el hecho de haber nacido allá, sino por el hecho de ser diferente, ¿no? Uno en el colegio pues siempre está intentando pertenecer, identificarse con nosotras, ser igual que los demás. Entonces, el hecho de haber nacido en un lugar desconocido pues me generaba más como inseguridad que vergüenza, por decirlo así. Pero a medida que fui creciendo, le fui encontrando como su verdadero lado, que es que me parece fantástico haber nacido allá, me parece que le da un color especial a mi vida, le da un relato especial a mi vida también. Me parece encantador volver allá y entender como de vez en cuando entender de dónde vengo. Por eso el texto de la niña Oti pues se refiere a eso, ¿no? Como un poco reconectar con las raíces. Y de la segunda pregunta, ¿me recuerda la segunda pregunta? Sí, ¿cómo encontró la escritura? ¿Cuándo fue ese momento de eureka? Esto es lo mío, voy a escribir, me encanta escribir. Bueno, yo la verdad creo que no fue desde pequeña. O sea, yo desde pequeña lo que más hice fue bailar. Yo también estuve mucho tiempo bailando en academias y creo que esa era como mi gran pasión. Pero digamos que pues tengo en mi familia como un poco de herencia de gusto por la literatura, como mi abuelo pues era, mi abuelo materno era un gran docente, abogado,
y era un hombre entregado absolutamente a la lectura y al conocimiento. Entonces él, pues siempre yo entraba a su biblioteca y, o sea, sí, siempre como que lo veía gozar mucho como del tema de la lectura. Él me enseñaba poemas, lo recitábamos juntos. Y por el lado de mi papá también, mi bisabuelo, pues él era poeta. También tengo tíos abuelos que también hacían poesía. Entonces sí, como que siento que pues igual estaba ahí como en mi ADN, y apenas empecé a encontrar los libros que me gustaban, ¿no? Porque no todo lo que le mandan a leer a uno en el colegio le gusta, ¿cierto? Entonces apenas como que la lectura dejó de ser obligada y encontré esa lectura que yo disfrutaba, ese tipo de historias que yo disfrutaba. Me dio mucha curiosidad de intentar escribir. Y cuando lo hice, pues fluyó muy bien. Entonces, y me hizo sentir algo que, pues como que me hizo sentir curiosa, viva, con ganas, ¿no? Me llenó como de sentido. Entonces, pues decidí como seguir haciéndolo. Con esta misma idea, hay una frase que usted menciona en un texto de cómo resolví el problema de no ser una ama de casa ideal, que lo escribió en Vice, creo que fue hace rato. Y hay una filosofía que me gustó. Dice, la única verdad que reina en mi vida desde hace años es que no sé nada de nada. Un poco filosófico el asunto. ¿Ha servido? ¿Ha servido no saber nada de nada? Es un buen antídoto para que ayude a escribir, nos libera de estereotipos, nos deja libros para pensar otros caminos, nos crea un proceso de resistencia para no leer de manera obligada, porque muchos de nuestros estudiantes lo tienen que hacer obligada, pero no disfrutan, no tienen la lectura como un placer. ¿Cómo encontrar ese camino? ¿Y cómo fue eso de no sé nada de nada como un acto de resistencia? Sí, bueno, pues yo lo veo más es como como un mecanismo de defensa de pronto. Y es que, pues claro, hay tanta expectativa sobre lo que debe ser una mujer, en mi caso, ¿no? Sobre lo que debe ser una mujer en el hogar, en pareja, en su trabajo, con relación a su cuerpo, que digamos, yo llegó a un punto que de pronto me exigía demasiado, y eso me estaba generando, o me preocupaba demasiado como por esas expectativas, y eso me estaba generando ya como unos problemas en mi vida, ¿no? Digamos, temas de mucha ansiedad, un poco de depresión también. Pues digamos, yo soy fan de la terapia psicológica, me ha ayudado mucho siempre. Y parte de las cosas, de las conclusiones que sacábamos con mi psicólogo era, pues, o sea, uno no sabe nada, ¿no? Nadie nunca sabe lo que está haciendo. Todos estamos como intentando. Y eso me ayudó mucho para poder despojarme como de muchas barreras que yo tenía para poder empezar a escribir o para leer ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos, entendí que no había que ser una lectora voraz o haber leído pues todos los clásicos del mundo para poder atreverme a escribir, ¿no? O que tampoco debía ser una expertísima lingüista, ni tenía que tener, digamos, la ortografía perfectísima para uno lanzarse como a escribir, ¿no? Uno se lanza a escribir porque quiere contar historias y porque son historias que le importan a uno, ¿no? Entonces para eso como que entender que no tenía que saber que ser una persona demasiado culta o erudita ¿sabes? Como tener un bagaje cultural enorme, pues no importaba, ¿no? O sea, para escribir uno tiene que tener es ganas, disciplina y valentía. Creo que eso es. Ganas, disciplina y valentía. ¿Y la disciplina? En términos de tener un horario.
tener Eso un es lo más horario, una rutina. ¿Cómo es esa disciplina? Sí, eso es lo más importante. O sea, de hecho yo a veces dicto un taller de escritura creativa que decidí ponerle de nombre Las nalgas en la silla, porque sí, porque para mí lo más difícil de escribir es eso, o sea, es poner las nalgas en la silla, ¿no? Más allá pues que eso también implica como superar el propio autosabotaje, ¿no? Que el autosabotaje siempre viene como una oleada que le cae uno encima y lo llena uno de motivos para no sentarse a escribir, ¿no? Entonces, lo más difícil de verdad es eh, encontrar el espacio en la vida diaria para escribir. Cuando, pues obviamente yo lo digo desde mi posición, que pues yo soy madre, tengo una familia, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener, ¿no? Tengo que divertirme también, hacer ejercicio, sobrevivir, comer. Entonces es como encontrarle el espacio a la escritura en toda esa rutina es un reto grandísimo. Casi que toca hacer como un plan de vida para uno poder sentarse un rato a escribir al menos. Y yo tengo como una filosofía cuando estoy trabajando algo de escritura y es por lo menos 1 hora al día. Sentarse al menos 1 hora al día. O sea, yo para eso tengo un calendario de esos de cuadraditos, lo pego así en mi escritorio y entonces voy tachando. El día que logro escribir pongo una carita feliz y el día que no logro mi hora de escritura, soy un poquito castigadora, ¿no? Pero el día que no logro mi escritura pongo una carita triste y así me voy como también como autopresionando. Pero me funciona. Yo digamos, también he entendido que para escribir no es necesario como responder a esa figura mítica que uno tiene del escritor metido en su guardilla todo el día pensando en qué escribir y esta cosa romántica y dramática de la figura del escritor que vive solamente escribiendo, ¿no? Y que la esposa le hace todo el resto de cosas o es un desastre, el resto de su vida es un desastre porque todo gira como alrededor de su escritura. Pues no, o sea, eh, y sobre todo las mujeres que tenemos que como malabarear con tanta labor de cuidado y con tanta cosa en el hogar, pues entonces digamos que esta figura pues no funciona, o sea, uno tiene que ser muy práctico. Uno dice, me siento a escribir de tal hora a tal hora y escribo 1 hora. Eso es lo que a mí me funciona, ¿no? Pero cada uno puede tener su táctica. Y aunque lo que haya escrito ese día sea horrible, no importa, eso ya es trabajo. Para mí es buen trabajo porque logré sentarme a escribir, ¿no? Entonces, pues así escribí ropa interior, Eso quería preguntarle, Lina. Yo escribo 1 hora y hoy dije, lo logré. Pero mañana cuando voy a escribir voy a leer el texto que escribí ayer. Y resulta que hay que borrarlo. No se borra muchas veces, no se... Claro, no, ajá. obvio que hay que borrarlo, o sea, sí. Hay yo también esto lo digo mucho cuando estoy en estos eventos. Hay una profesora, es una frase que se me quedó tatuada en la cabeza de una de mis profesoras de maestría. Era mi profesora de perfil, ¿no? Yo hice una maestría en periodismo y ella era nuestra profesora de perfil. Y esto es cuando uno escribe un texto sobre alguien, ¿no? Como un texto sobre la luz y la sombra de alguien, porque pues en periodismo uno no hace odas, sino el perfil es una cosa muy objetiva, ¿no? Y ella nos decía que uno, es una frase que dice que uno tiene que aprender a matar a sus hijos, ¿no? Ahora ahora que soy madre me cuesta un poquito más decirla, pero entendiendo que se trata de la escritura, es lo más útil, es de las frases más útiles que me ha regalado a mí algún profesor, mi profesora, porque es precisamente eso. Yo me siento a escribir algo, me siento a escribir 1 hora y al otro día puede que eso que escribí me haya quedado hermoso y sea un párrafo precioso, súper bien trabajado,
que finalmente al conjunto de toda la historia no le sume o no le convenga la historia, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho, uno escribe cosas muy lindas a veces o frases que uno dice, ya con esto me consagré, pero resulta que la frase no le aporta a la historia. Entonces a mí me gusta siempre pensar más en una escritura en la que la historia es muy buena. Me interesa más siempre tener una buena historia que una buena frase, ¿cierto? Entonces ahí, no, a mí, o sea, yo ya aprendí a que no me da miedo matar los párrafos bonitos, ni borrar lo que ya he hecho, porque siento que todo es parte del proceso. Lina, ¿puedo preguntar solo? Es una pregunta de alguien que no escribe en términos de la calidad de lo que usted hace, porque uno lo que hace es escribir para presentar un informe o algo. Ese párrafo que no cabe dentro del texto, ¿se puede reciclar? ¿Se puede guardar? ¿Se puede tener en el anaquel y decir, este me va a servir para otra historia? ¿Cómo hace uno eso? ¿Cómo los guarda? Porque ahorita vamos a hablar de eso, porque me llama la atención, ¿eh? ¿Cómo quedan esas ideas? ¿Cómo quedan esos párrafos que son buenos? Y dice, pero aquí no cabe. Pues es que uno, o sea, yo por lo menos tengo una libreta, o sea, yo tengo una libreta llena de como de retazos de cosas. A mí me funciona mucho escribir a mano para que las cosas se me como que me cuajen en la cabeza. Pero ya, digamos, cuando ya me siento a escribir una historia, pues la escribo en el computador y lo que hago es simplemente ese párrafo que está divino, pero que no me sirve o que creo que puede servir para otra cosa o de pronto para un poquito más tarde en la historia. Lo dejo aparte, lo hago otro documento, lo guardo como un retacito al que puedo volver después. O lo dejo al final de ese mismo documento, por allá lejos, después de muchos espacios con la barra, para mirar si me sirve y si no, bueno, si no, simplemente adiós. Gracias por lo que me enseñaste, pero adiós. Sí, eso es un poco matar los hijos. Vuelvo al tema del periodismo. Del periodismo a la literatura de ficción. ¿Ese salto qué implicó? Bueno, cuando yo estudié la maestría, digamos que yo me incliné mucho por el tema de la crónica. Fue siempre el género que más me gustaba, precisamente porque la crónica es como un género muy, es que no quiero decir un género generoso. Bueno, vamos, vale. Pero es permisivo, vale. digamos bueno, que es muy permisivo. En cuanto a que la crónica que no tiene, una crónica necesita un nivel literario, digamos, muy enriquecido para que sea una buena crónica, ¿no? O sea, una buena crónica, pues según lo que me enseñaron mis profesores, que son además maravillosos. Tuve la fortuna de tener clases con unos de los mejores cronistas de Colombia, como Juan Miguel Álvarez, como Alberto Salcedo Ramos, como, bueno, o sea, hay muchísimos en la lista. Digamos que ellos siempre me recalcaron la importancia de tener unas escenas maravillosas, lograr describir unas escenas maravillosas, lograr unos diálogos muy bien estructurados, el tono, el ambiente, ¿no? La misma estructura de la historia, ¿no? ¿Cuál es el hilo de la historia? Entonces, eso, pues, digamos, son elementos que están, pues, que casi que le pertenecen a la ficción, pero que se trasladan ahí a la no ficción para hacer la crónica, pues a mí me parece una delicia leer crónica. Ya. Entonces, pues yo disfrutaba mucho eso y leer crónica también me encantaba, siempre me ha gustado. Y alguna vez cuando tuve la oportunidad de hacer entonces un diplomado de ficción, de escritura de ficción, pues me animé, dije voy a ver cómo me va, ¿no? De nuevo, yo no sé nada, pero pues no pierdo nada tampoco animándome.
Y pues fíjate que me pareció sumamente divertido, un ejercicio maravilloso pues como para seguir ejercitando como mi escritura, y de ahí salió digamos como el impulso para escribir Ropa Interior, que es un libro que juega como entre la ficción y la no ficción. Eso tenemos que, voy a profundizarlo luego porque me interesa el tema de la no ficción. Parece la niña que estudia en el colegio de monjas solo con niñas, no es tanto reflejar un proceso. Yo sí decía, la no ficción va por ahí. Cuando uno escribe debe tener un repositorio de ideas, ya dijimos la disciplina, un repositorio de ideas. ¿Cómo y cuánto tiempo duran esas ideas en la cabeza dando vueltas, tratando de desbordar los límites de la memoria para poder saltar al papel? ¿Y cómo es el ejercicio de pasar la idea al papel? ¿Es la misma cosa la idea cuando ya está en el papel o eso varía mucho, cambia mucho entre lo que uno piensa y lo que uno escribe? Pues las ideas me parece que, o sea, de verdad sí son historias que a uno le importan o que tienen un peso en la vida de uno y por eso uno siente la necesidad de contarlas. Me acuerdo en una charla con Martín Caparrós, que es un gran cronista argentino, él decía eso, ¿no? Uno escribe sobre lo que le importa. De resto, pues son tareas, ¿no? Son obligaciones. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, una idea de una historia que tú tengas puede durar años en tu cabeza, viva, hasta que decidas pues darle rumbo, ¿no? Y la forma de guardarlas, pues, digamos, yo siento que yo tengo buena memoria, yo soy una persona con buena memoria, pero si uno no es más desviroladito o más como de tener noticas y libros, pues sirve mucho las libretas. O sea, las libretas es como una gran aliada, y sobre todo porque, y eso también me gusta mucho decirlo, y es, y lo repito mucho, es cuando uno decide que quiere escribir historias y que quiere contar historias, pues uno está cazando historias todo el tiempo. O sea, uno está parado en el mundo como un escritor, ¿no? Yo siento que una escritora, cuando está en una reunión social, en una cena, en una fiesta, en un hospital, pariendo, no sé, teniendo una discusión con su pareja, viendo televisión, lo que sea, uno está parado en el mundo como un escritor, ¿no? Y entonces lo que uno saca de todas esas experiencias de vida es una visión de escritora, ¿no? Como uno ve lo que uno es como un pintor, ¿no? El pintor que sabe, que conoce el color, sabe que el azul no es solo azul, ¿sí? Entonces, y que el azul en el óleo se le puede meter verde, anaranjado, o que una sombra no es solo echarle negro para ir oscureciendo la manzana, sino que ese negro tiene morados, tiene rojos, tiene ocres, tiene hasta amarillos, ¿no? Entonces siento que el trabajo de la escritora es lo mismo, es qué hay en estas experiencias de vida que me generan como la necesidad de que veo yo desde mi posición de escritora, que me alimenta para escribir historias, ¿no? ¿De dónde saco yo esas historias? Entonces la libreta es fantástica, uno va anotando cositas, y de nuevo, o sea, uno lleva la libreta a su manera, no hay que tampoco, así como no hay que encasillar la figura del escritor, tampoco hay que mitificar demasiado. Eso puede ser una servilleta, un post-it, lo que sea. Donde hasta sea. Las notas del celular, o sea, es lo que sirva, ¿no? Hasta ahora hay dos cosas muy importantes. La primera es la disciplina. La segunda, escribir lo que te importa. Podemos llegar a una conclusión de que no hay una receta para escribir. Eres tú el que pone las ideas, los textos, la disciplina y sobre todo pintas con los colores de las palabras las historias.
Pues yo creo que no hay receta, pero sí hay ciertas cosas que uno puede tener en cuenta, sobre todo para no bloquearse, ¿no? A la hora de sentarse, porque es que sentarse a escribir es como un encuentro con uno mismo muy fuerte y es una labor muy silenciosa y muy solitaria. Entonces todo ese tiempo a solas, todo ese tiempo en silencio, con uno conviviendo con sus pensamientos, pues es fuerte, ¿no? Y entonces hay una frase que también me dijo una de mis profesoras del diplomado que se me quedó muy grabada y es: no escribas pensando que alguien te va a leer, ¿no? Escribe para ti misma, y por eso uno escribe de nuevo como las historias que a uno le importan. Qué suerte si a alguien más le gusta, ¿no? Pero uno escribe sobre lo que le importa a uno escribe la historia que uno quiere contar, sin pensar quién me va a leer, sin pensar, si uno se pone a pensar, ay, esto no le va a gustar a fulano, o qué va a pensar mi colega escritor de esto que estoy escribiendo, o qué va a pensar el mundo de la literatura de esto que yo estoy escribiendo, o qué van a pensar mi familia de esto que estoy escribiendo, que esa es una cosa muy recurrente, ¿no? Pues entonces uno se bloquea totalmente. O vas a tener un texto en el que se nota demasiado como la intención de agradar a alguien. Y a mí personalmente, pues, esos textos me parece que se les nota, o sea, los textos que se les nota mucho la intención de agradar a alguien, pues no me parecen tan bonitos, ¿no? O como tan sinceros. Entonces, yo creería que sí, que cada uno pues hace su rutina, toma sus notas a su manera, ve el mundo a su manera y se sienta a escribir a su manera, pero sí hay cosas que lo ayudan a uno a no bloquearse, y esa es una de las más importantes, me parece a mí. Muy, muy interesante. Edgar Morán, un filósofo que estuvo de moda, porque en Colombia lamentablemente se vuelven modas las filosofías, él decía que él escribe para exorcizar sus propios demonios. ¿Será que uno exorciza sus propios demonios y sus propias ideas cuando escribe? ¿O recrea? Pues yo creo que sí, yo creo que hasta el autor más desprendido de sí mismo en sus historias hay algo de él. O sea, digamos, yo soy una persona que escribe muy íntimamente, ¿no? Yo agarro mi vida personal y cojo muchas cosas de ahí, o de las vidas que me rodean y el mundo, el universo, de mi universo, pues yo, digamos, lo uso de inspiración. Hay otros autores que simplemente inventan mundos, inventan universos, ¿no? Entonces, pero por más lejanos que sean, yo creo que siempre hay una dosis personal ahí de redimir cosas, de saldar cuentas, de echar vainazos, de quitarse. De decir lo que querías decir, pero no se puede. Claro, o sea, yo no creo que la terapia sea como el fin último de la escritura, pero sí, sí, o sea, yo empecé a escribir por terapia, porque mi psicólogo me dijo, una buena forma de salir de este atolladero emocional en el que estás es burlarte de ti misma. Y como a mí me gustaba meterle algo de humor a la escritura, pues entonces yo tenía un blog donde me reía de todo lo que me pasaba, y así fue que empecé a escribir como más recurrentemente. Entonces, pues, digamos, sí hay gente que lo hace por terapia y está perfecto. Hay gente que no lo hace por terapia, pero yo creo que sí, esa es lo que les decía ahorita, o sea, esa misma acto de sentarse uno solo tantas horas escuchando sus pensamientos, pues yo creo que necesariamente eso queda plasmado en el papel. Esa lucha con uno mismo siempre queda, el papel siempre se unta de eso, mejor dicho. Ajá. A propósito de ese espacio de soledad, ¿cómo se ve Bogotá desde el aislamiento? ¿Cómo es contarla en estos tiempos de incertidumbre, de pandemia? Todo el tema de contar a Bogotá en este espacio de pandemia, en este espacio que estuviste aislada no sé, en tu apartamento, en tu casa. ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cuántas ideas? ¿Es fácil? ¿Es difícil? No es un acto voluntario, fue un acto que a todos nosotros nos impusieron más por la salud propia
y por nuestras personas cercanas, ¿cómo fue ese cuento? ¿Cómo es contarla desde el aislamiento? Bueno, pues a mí me ha parecido todo muy interesante. O sea, difícil, ha sido difícil porque digamos que encerrar todas las vidas que uno tenía y todos los yos que uno es en el mismo espacio con todas las otras vidas de las personas que conviven con uno, pues es mucha cosa, ¿no? Dentro debajo. Pero por lo mismo ha sido un reto como muy interesante. Digamos que a mí, pues yo soy madre, entonces el hecho de trabajar desde la casa y cambiar el plan que tenía, que era pues ser una madre trabajadora que salía a la oficina por la mañana y volvía en la noche a ver a su niño, pues cambió totalmente. Ahora, digamos, tengo la oportunidad de verlo todo el día, que eso ha sido muy positivo para mí, pero también trae unos retos, digamos, en cuanto a la productividad, a la concentración, a la misma relación que yo tengo con mi hijo, con mi pareja, cómo hemos estado negociando como los espacios de cada uno para hacerlo equitativo, para hacer la repartición como de las labores equitativa, ¿no? Y bueno, en mi casa yo tengo, cuando estoy en Bogotá, en mi apartamento tengo un ventanal que da inmediatamente como a otros 3 edificios, ¿no? Hay como realmente poco espacio entre mi edificio y los otros. Entonces me siento un poquito como en la ventana indiscreta, ¿cierto? Porque ya de tanto mirar lo que hacen los vecinos, uno se va aprendiendo las vidas de los vecinos. Y lo que más me divierte de todo, y por eso digo que cuando uno decide escribir, uno está en el mundo parado desde la mirada de la escritora, y es que a mí me encanta inventarles nombres, historias y dramas a los vecinos. O sea, la ventana indiscreta es... Me siento Grace Kelly en la ventana indiscreta. porque con mi esposo nos divertimos mucho poniéndoles nombres a los vecinos, inventándoles historias. Y el salir a la calle ha sido un poquito de estos meses, no, pero al principio me causaba mucha impresión. El silencio, como un nuevo silencio en la ciudad, la cantidad de limitaciones, ¿no? Es que Bogotá es una ciudad absolutamente que hay de todo para todo el mundo, todo se consigue fácil. Yo pues vivo en un barrio donde tengo todo cerquita, todo lo consigo fácil. Si necesito esto me queda en la esquina, si necesito la otra cosa camino 2 cuadras. O sea, con decirles que a todas mis ecografías del embarazo me fui caminando hasta el hospital. Pero ahorita todo es difícil, ¿no? Todo es como difícil de conseguir o no, y no puedes entrar al supermercado, entonces toca dar muchas vueltas para conseguir algo. O sea, se volvió una ciudad como con muchas limitaciones. El hecho de que no haya mucha gente en la calle también me impresionaba muchísimo eso, como verla vacía, sin carros, sin ruido. Tenía algo de agradable, pero para mí la verdad, o sea, a mí me gusta como el mugrecito y el caos. A mí Bogotá es como irse de paseo a una casa muy grande vacía, ¿no? Es como, a mí me gusta cuando hay mucha gente en la casa, me gustan los ruidos, me gusta como todos los choques que hay, las tensiones. Para mí eso es Bogotá, ¿no? Es como un lugar como que lo caracteriza eso. Entonces la ausencia de esas cosas sí me generó bastante impresión, me dio tristeza, la verdad. Ahora vamos al libro Ropa Interior. Son 10 historias contadas por una mujer o múltiples mujeres en varios espacios de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta. Voy a empezar porque este libro fue finalista en el 6º Premio Biblioteca Narrativa de AFIT
con pesos pesados ya de la literatura, Piedad Bonet, William Ospina, Juan Gabriel Vázquez, Fernando Vallejo. Cuéntame cómo fue esa experiencia. De 106, 112 textos, usted y su libro quedaron como finalistas. Te dijeron, te llamaron, Lina, eres finalista de este premio. ¿Qué pasó, Lina? ¿Qué primer texto, primer libro, primera publicación con pesos pesados? Aprovecho, antes se me olvidaba algo para nuestros, las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Aprovecho el espacio para recordar a todos los jóvenes que nos acompañan que pueden escribir sus preguntas en el chat para poder tener una conversación con ustedes. Si tienen alguna pregunta, más tarde la vamos a hacer. Ahora sí, vamos para ese texto, ropa interior. Y el finalista. Yo no sabía que la editorial había mandado el libro. Y la verdad, pues si lo hubiera mandado, tampoco hubiera creído que ni en mis sueños más atrevidos hubiera creído que iba a quedar de finalista. Yo a veces peco por tenerme muy poca fe, pero claro, o sea, de verdad era como algo que yo ni se me ocurrió. Un día estaba paseando a mi hijo por la calle, un paseo de los nuestros en coche, y cuando volví había dejado el celular en la casa, y cuando volví tenía 80 mensajes de mi editora, de Paula Marulanda, mi editora, de Juan David Correa, que es el director del área pues, que editó mi libro en Planeta, y me decía, mira, está nominado, y yo, wow, eso fue como, bueno, pues obviamente una alegría muy grande, y fue muy bonito porque fue de verdad como un mensaje muy importante sobre la fe en uno, ¿no? O sea, eso es lo que les decía ahorita, o sea, como que uno a veces se sienta a escribir y dice, bueno, pues yo escribo estas historias porque las quiero escribir, y si le gustan a alguien más, pues qué chévere, pero ya ver que le gustaron a mucha gente, que tuvieron una resonancia con personas que saben bastante de literatura y pues que se la pasan leyendo todo el tiempo, y saber que tiene como un valor literario y un valor pues como para la vida de las personas, pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Entonces pues también uno, qué delicia que todas estas horas de trabajo, porque es un trabajo duro, escribir es un trabajo duro. Entonces qué rico pues ver ya que la escritura nunca se ve muy remunerada, digamos, de forma económica, pues digamos que rico ver ese trabajo como ahí posicionado, y como con esa oportunidad de estar al lado de tan grandes escritoras y escritores, ¿no? ¿Es el cuerpo, en tu libro, es el cuerpo el escenario como un pretexto o como un contexto para contar la historia y las historias? Yo creo que es el contexto de todo, ¿no? O sea, el cuerpo femenino en el libro es la vasija, ¿no? Es como el florero que contiene todo, que contiene el dolor, que contiene las contradicciones, que contiene el amor, que contiene, es el territorio donde ocurren todas las historias. Muy bien. Yo ahora voy a hablarte de mi maestra de castellano y literatura. Se llamaba Teresa. Hace mucho rato me decía que un buen texto debe tener inicio, nudo y desenlace. Así siempre me decía eso. Y nos inculcaba eso. Pero en sus relatos no está muy claro el desenlace. O mejor, uno queda como en ciernes. ¿Es precisamente esa la naturaleza del texto? ¿El lector encuentra la salida que le parezca o que recree muchas veces su propio desenlace? Esa es la perspectiva, por ejemplo, en Andy García y yo lloramos al final. Esa es básicamente la propuesta, Lina, que nosotros recreemos ese final, que lo llevemos a otro espacio. Porque si me dices a mí, y sin contar y ser un spoiler para los que recomiendo el texto, yo diría
No, venga. Pues no, o sea, a uno siempre le dicen cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, a mí siempre me dijeron, no, mira, tú tenías que ponerte falda y arreglarte y ponerte el pelo así y tener las uñas así y pero pues, o sea, y sí como dicen mis ancestros, pero ajá. No, o sea, Ajá. sí, o sea, uno hace las cosas a su manera y por fortuna la literatura te da libertad también o sea, es arte y el hecho de crear pues es un espacio libre, ¿no? El lenguaje, también decía una profesora mía del diplomado, el lenguaje es casi que el único territorio libre que nos queda. Entonces, pues decidir sobre no tener, y de hecho esa fue una decisión muy intencional y fue una decisión muy pensada con mi editora, con Paula. Nosotros dijimos, estos no se llaman cuentos porque no tienen una estructura tradicional de cuento, ¿sí? Por eso les decimos relatos. Uh-huh. Y no, y nunca fue la intención escribir un cuento. Yo siempre quise ensayar y experimentar con formatos diferentes. Entonces, de pronto, en esos experimentos, pues se dio esa situación, que las finales no están muy definidos y no es, no tiene una estructura tradicional, ¿no? Pero a mí eso no me importa. O No, yo sea, sé. eso fue también como un poco de protesta también ahí con estas ideas tan arraigadas de lo que debe ser un texto escrito, un cuento, una novela. Nada, pues salirse de eso también es divertido. Sí, sobre todo para los lectores, porque nosotros a veces esperamos el final, pero no lo encontrábamos. Así que te lo dejo a tu. En los 10 relatos hay frases, hay hechos, hay situaciones que marcan y terminan convirtiéndose en unas frases, en unos hechos importantes como para citar de vez en cuando, porque uno cuando habla de un autor generalmente empieza a mirar sus citas en libro tal. Y he encontrado algunas citas y algunas frases que me llamaron mucho la atención y por eso, y veníamos ahora comentando que esas ideas tú las tienes, que las vas encajando, que vas encontrando. Por ejemplo, en Bruxar hay una que me llamó la atención y dice, mi país está lleno de inestables con dientes perfectos. En ciclo, es un concepto muy bello, dice, deseo pasar el día entero bebiendo sorbos calientes de mujer para curarme de mí misma y entender un poco más sobre aquello de ser a la vez el dolor y a la vez la medicina. Y eso, cómo salen esas frases, cómo salen esos contenidos, cómo se incorporan de bien al texto. Y además quedan resaltados y uno los señala, los subraya y dice, esta idea es citable, dice uno. Sí, bueno, esos son como momentos de inspiración, ¿no? Yo digo que de todo lo que escribe uno todos los días, pues algo queda bien. Entonces, casi siempre, pues es bonito, digamos, y esas son las frases que yo te digo, a veces, qué lindo qué afortunado cuando le aportan al texto, pero a veces uno tiene esas frases divinas, espectaculares, y resulta que no le aportan a la historia, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, uy, la ahorro, no la ahorro, pero digamos, pues no hay como una forma de describir ese proceso de cómo salen esas frases, ¿no? Simplemente yo creo que es como un revolcón de emociones por dentro, o sea, como a uno le importa tanto lo que uno está escribiendo y uno está como tan envuelto como en esa... ¿Aló? esta emoción, pues yo creo que eso es tan bonito que sí, a veces de esa emoción, de ese sentimiento, pues salen cosas, salen frases que uno dice, bueno, esta me quedó bien.
Aló. Ya saben que ustedes tienen la posibilidad también de enviarnos sus preguntas al chat. Aló, se nos ha ido un poco la señal. Lina, ¿estás con nosotros? Aló. Hola, Sí, ¿me sí. oyes? No, es que se fue un poco la señal. Eh, inter- el texto es un texto de intermitencias de las mujeres que quieren crecer y tener senos y caderas en un caso, de tener o no tener canas en otro, de decir o de confesar o no su infidelidad, de decir ven o no venir. Es un texto de intermitencias de las decisiones que uno puede tomar, desde las intimidades que uno quiere o no quiere. ¿Podemos decirlo así? Yo creo que te va a pedir que reformules la pregunta porque no la entendí por ahí. A ver, yo lo que estoy diciendo es que dentro del texto es una condición de, por ejemplo, en uñas pintadas, ¿confieso o no confieso? ¿Digo o no digo? Ujú. O al final en Andy García y yo lloramos juntos, ¿le digo que venga o no venga? O tener canas en hilos en, por la autopista de plata, es tener o no tener canas. Esas son las intermitencias que le sucede al texto o a Sí, las claro, protagonistas del son texto. los dilemas. Yo creo que son como los dilemas, ¿no? Uh Eh, todas las historias tienen un dilema a la cual la personaje se enfrenta, ¿no? La protagonista y pues ahí está la tensión, ¿no? Ahí está la tensión. Y lo que pues para mí logra que se capture al lector es eso, es ese dilema, ¿no? ¿Qué hago? Que a veces queda resuelto y a veces no. Eh, a veces es el lector el que decide cómo resolverlo por su lado o decir que hubiera sido mejor. Pero eso es intencional porque digamos, el texto nunca busca dar moraleja sobre lo que se debería hacer, ¿no? Eso es -huh. o sea, no, siempre me cuidé mucho de que el texto, de que las historias no dejaran ninguna moraleja ni ninguna sensación como de superioridad moral, ¿no? Como de esto es lo que se debe hacer y que no, porque personalmente no me gustan las historias que se escriben como desde ahí, ¿no? Como con la intención de enseñar algo o de dejar o de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que pensar. Entonces casi siempre preferí que mis mujeres se enfrentaran a esos dilemas y a veces tomaran las decisiones más equivocadas, porque eso también es la vida, ¿no? O a veces dejaran el dilema abierto, ¿no? Como para dejar esa tensión abierta me parecía interesante. No son recetas ni tampoco son unos principios morales, definitivamente. Pero el lector quiere asumirlos como propios. Sí, son situaciones con las que cualquiera se puede identificar, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. Son situaciones tan cotidianas, tan sacadas como de un universo tan cercano, que sí, es casi que el comentario general sobre el libro siempre es, me sentí que yo era esa persona, ¿no? A mí me pasó eso, yo me sentí identificada con eso. Eh, a mí me pasó algo parecido, ¿sí? Entonces, sí, claro, es un tema de algo muy cotidiano con lo que el lector se siente identificado. Y cuando tú escuchas que me sentí identificado con la señora que pintaba las uñas o con la señora a la que le pintaron las uñas, o me sentí identificada en el avión de caída libre, ¿tú qué dices? Yo escribo para mí, pero las relaciones de otros que se sienten igual que yo. Es fácil ver esa posibilidad, o es fácil decir, hombre, me agrada que hayas pensado en eso, pero no lo hice así. Pues
yo escribo lo que te digo, como de universos muy cercanos. Hay otras personas que prefieren escribir y crear otros universos muy lejanos, ¿no? Por ejemplo, digamos, una escritora que escriba sobre una historia que sucede en 1800 y pico, en otra época, en otro país, con otras costumbres, con una sociedad distinta. Pues para mí eso es como un universo lejano. Obviamente en el universo interno del personaje pues puede haber sentimientos, emociones que nunca caducan y que son inherentes como del ser humano, como independientemente de la época o del país. Y uno podría identificarse con eso también, pero pues yo escribo de lo que conozco, de lo que no conozco, y en esa medida pues siento que la gente, por lo menos la gente que comparte ese universo que yo conozco, pues sí se puede sentir muy identificada, ¿no? La escritura es un trabajo creativo, siempre va a ser un trabajo creativo. Ya nos dijiste que tiene algo de disciplina, específicamente tienes que ponerte una rutina, escribir lo que te importa, que es básicamente un ejercicio práctico. Pero, ¿cómo se puede describir el aroma, los colores? ¿A qué sabe, por ejemplo, qué sabor tiene, por ejemplo, un texto terminado? Ya terminé este texto ya no voy a mirarlo más, lo mando a publicar o lo mando a edición. Y después de edición vuelve, no vuelve. ¿A qué sabe ese trabajo? Ese trabajo es creativo, pero ¿a qué aroma, qué colores, qué sabores tiene ese texto? Pues a mí el texto terminado me sabía cacho, la verdad. Sí. Sí, ya uno no lo quiere ver más, ya uno está hastiado, ya lo leyó 800 veces, ya sabe que funciona, ya listo, ya le trabajó, le retrabajó con la editora, pues eso es un trabajo casi que artesanal, ¿no? Eso es línea por línea, frase por frase, palabra por palabra. Lees y vuelves a leer y vuelves a leer a ver si te encuentras algún error, a ver si hay algo que no tiene sentido, a ver si se te escapó algo, y se lo mandas a leer a otras personas a ver si ven lo que tú no ves. Entonces, claro, ya al final de uno, ya mejor dicho, ya que empalague, o sea, ya uno no lo quiere ver más. Vaya ese texto, no te quiero ver más. Yo ver ese libro, claro, la emoción de tenerlo en mis manos, ya materializado, lo toqué, lo besé, le eché un par de ojeadas, pero lo tengo allá guardado hace mucho tiempo porque ya no lo quiero ver más. Ya hasta aquí nada, no más. O hay otro. Te la pregunto por esto, porque son 10 historias. Pueden haber 12, o eran 15, o eran 10, o sigue. ¿Qué sigue para Lina en el tema de la escritura? Bueno, ¿En qué estás trabajando? libro, pues son dos cosas un poco distintas. El libro sí tenía más historias, pero pues son decisiones editoriales que tomamos con mi editora. Había un par de historias que de pronto repetían mucho algunos temas, o que de pronto no quedaron bonitas, pero no quedaron como a la altura de las otras, o que no funcionaban como en conjunto con todo el libro, ¿no? Entonces las dejamos por fuera. Y bueno, y entonces el otro tema es para el futuro próximo. Bueno, pues ahorita tengo como 2 proyectos de escritura, más el trabajo, más la maternidad. Los proyectos de escritura no son propiamente un libro mío, estoy coescribiendo un libro para Planeta también, estoy coescribiendo un libro con otras 2 autoras de no ficción, y estoy escribiendo pues para el proyecto de Bogotá Contada también, que eso me tiene muy contenta, pero pues digamos ahorita no tengo lugar en mi rutina, porque pues eso sumado al trabajo, a mi trabajo,
sumado a la maternidad, a la vida familiar y a todo el resto de cosas, pues no me da mucho tiempo. No tengo mi habitación propia, como diría Virginia Woolf. Ahorita no tengo mi habitación propia como para sentarme a empezar un proyecto propio de no ficción. Ya. Llega una pregunta muy interesante, te la endoso y dice, ¿cómo manejas las emociones a la hora de escribir? Me refiero, un día escribes y te sientes orgullosa de lo que salió y al día siguiente, por algo que haya pasado, ya no te parece tan hermoso, quizás sacrificando lo objetivo del texto. La pregunta es, ¿cómo logras separar tus emociones personales del objetivo de lo que estás escribiendo en un momento dado? No, eso es imposible separarlo. O sea, uno tiene que aprender a convivir con sus emociones mientras está escribiendo. O sea, si uno tiene miedo o siente tristeza o tiene desazón o lo que sea que uno está sintiendo, eso siempre va a estar ahí. O sea, el miedo a escribir siempre va a estar ahí. No es como que llegue un día que uno diga, ay, listo, ya no tengo miedo, entonces ahora sí me voy a sentar a escribir. No, eso no pasa. Eso no pasa y uno tiene que aprender a escribir mientras está sintiendo miedo, mientras está sintiendo tristeza, mientras está sintiendo alegría, mientras está sintiendo frustración, sobre todo mucha frustración. Pero se puede escribir mientras uno siente todas esas cosas. Lo importante es uno no dejar que esas cosas sean tan fuertes que le impidan a uno seguir, ¿no? ¿Te devolvieron alguna vez un texto de la edición de la revista, de la editorial? ¿Te han devuelto? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchos de nuestros estudiantes, cuando uno les devuelve el texto, cuando uno les hace alguna observación, se sienten un poco frustrados, no quieren seguir, no quieren avanzar. Profe, no sirvo para esto. ¿Te ha pasado, Lina? Por supuesto. ¿Qué mensaje le das a estos muchachos, por ejemplo? Yo creo que hay que tener mucha humildad, porque además hay que entender que un libro o un texto no es el trabajo de una sola persona. O sea, un texto publicado, un libro publicado nunca es el trabajo de una sola persona, es el trabajo en equipo, es el trabajo conjunto de varias personas. Y escribir un libro es un trabajo en equipo clave con la editora o el editor, y hasta con el diseñador del libro o el diagramador, ¿cierto? Es un producto que funciona porque todos pusieron su trabajo ahí. Entonces, pues yo aconsejo que cuando a uno le devuelven el texto, digamos, no, que el primer sentimiento no sea yo no sirvo para esto, o no funciona, o no me está saliendo bien, o yo no puedo hacerlo, sino es verlo como otro paso más para llegar a la versión publicable del texto, a un texto bueno. O sea, digamos, uno escribir requiere mucho esfuerzo, es un proceso lento, de muchos ires y venires, ¿no? Yo te mando el texto, tú me lo devuelves con correcciones, yo te mando una versión corregida, tú me lo vuelves a devolver. De hecho, eso es un rebote entre editor y escritor, pero eso es bello. O sea, eso es estar puliendo, lijando la madera, ¿no? Puliendo la superficie, tratando de que el texto sea mejor, y el editor nunca está en contra de uno. O sea, el editor siempre es el equipo de uno, ¿no? Entonces, cuando uno le hacen alguna corrección, pues simplemente listo, esto cambió, vamos para adelante, ¿no? Curiosidad, ¿cuánto te demoraste en escribir el libro? 1 año y medio. ¿Ropa interior desde el principio tenía un título y se iba a llamar así, o al final va apareciendo el título? Aló, se nos fue. Estamos recibiendo sus preguntas, así que vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan con la escritora para hacer las preguntas que ustedes tengan. Disciplina, definitivamente. En palabras de la escritora, es las nalgas en la silla, tener un tiempo para escribir, sentarte a programar. Muy interesante eso. Escribir lo que a ti te importa,
Es muy importante, me pareció un buen mensaje el tema y la lógica de eres tú el que va a escribir, eres tú el que te tienes que sentir a gusto con lo que estás escribiendo. Entonces estamos recibiendo las preguntas, por favor endósenlas a partir del chat mientras que llega nuestra escritora para terminar esta conversación. Vamos a recuperar la señal. Muy bien. Me pareció interesante una y mil veces repetir y ya al final, que se vaya el libro. A veces uno piensa, ¿qué color es? Ya, el libro quedó terminado. Bueno, tenemos que esperar, las tecnologías a veces son así. Funcionan ya. Edison, hola Marta. ¿Cómo te va? Súper bien. Muy buena conversación. Lina es una persona muy auténtica, ¿no? ¿Te sí. parece? Es decir, sí. sin ningún prejuicio, Dale. sin querer aparentar lo que no es. Ojalá los muchachos entiendan que de eso se trata. No se trata de estereotipos, no se trata de unas recetas mágicas ni de mitos sobre el escritor. Se trata de ser auténtico para escribir. Se trata de ser tú mismo. Y me gustó mucho la frase a la que hizo alusión, recordando a su maestra, de que el lenguaje es casi el único territorio libre que nos queda. Y fíjate que sí, en medio de tanto control, en que ya se ha perdido mucho la privacidad con toda la tecnología, pues me parece que es un aporte muy lindo que hace Lina y muy fresco, ¿no? Sí, les recomiendo el texto. Son relatos de mujeres y esa era la pregunta que nos faltaba, si es una o múltiples mujeres escribiendo, porque es a lo largo de la vida que se va a ir desarrollando la trama. Cada relato es interdependiente, pero vemos que hay algunas cosas que conectan y relacionan el texto. Lástima que se nos perdió la señal ya, bueno, nos faltaban 8 minutos para terminar y habrá que posibilitar. Marta, muchas gracias por estar aquí, por la invitación a Lina. Excelente propuesta de escritura, excelente propuesta para los muchachos que nos están viendo y para aquellas personas que empezaron a escribir o que tienen sus textos guardados o que no saben qué hacer con aquellas ideas que tienen que son bonitas, pero no cuadran con el texto que están escribiendo. Me parece interesantísimo. Muchas veces se sacrifican, pero no se desechan del todo. Se almacenan en esos anaqueles de la memoria o en otros espacios que podamos tenerlos. Sí, es realmente una invitación a escribir, a dedicarle un poquito de tiempo y eso me pareció que es un aporte muy importante por parte de Lina. Sí. Por otra parte, pues recordar que seguimos con el programa Bogotá Contada en alianza con IDARTES y también en alianza con otras instituciones de educación superior, así como de Bibliored. Entonces, pues ya vienen otras programaciones. Ya llegó Lina para despedir. Hola, Lina. Lina, ya. Me acabó la pila del celular, mucha bestia. No te preocupes, Lina, tranquila. Ya vamos terminando. Hay una pregunta que nos pasaron y nos dice que si podrías ampliar el concepto del lenguaje como único territorio libre que nos queda en un mundo totalmente controlado para ir cerrando la propuesta de la conversación y agradecerte anticipadamente este espacio tan rico de experiencias, tan auténtico para los muchachos, para las personas que nos están escuchando, las frases que han impactado desde la disciplina, las frases de ser auténtico, nos han impactado. Bueno, qué chévere. De nuevo, mil disculpas. Pero bueno, para contestar la pregunta, voy a poner la frase en el contexto de la conversación que teníamos con mi profesora y era, estábamos hablando de cómo muchas veces se juzga
a alguien como por su forma de hablar, ¿no? Digamos, no sé si pasa, pues sobre todo como en Bogotá, a veces uno tiene como muchos sesgos o muchas, o como la forma de encasillar a la gente por cómo habla o por qué palabras decide usar, ¿no? Entonces, ¿sabes? Si tú hablas de esta forma, tal vez vives en esta zona de la ciudad o tenés esta a cierta tribu urbana o, ¿no? O hay la gente que dices pelo en vez de cabello, quién sabe, cualquier cantidad de bobadas en realidad, porque son bobadas. Estábamos hablando pues de eso y entonces mi profesora dijo esa frase tan chévere que se me quedó como muy marcada y es que pues que en este mundo que vivimos en el que todo está atravesado como por el sistema y como por tantas obligaciones y tantas ataduras y todo nos tiene como amarrado, ¿no es cierto? Digamos que el lenguaje es el único territorio libre. Yo creo que ella se refería a que somos libres de explorar con el lenguaje, ¿no? Qué jartera seguir encasillando a la gente por cómo habla, qué jartera decir que una palabra es más bella que otra, qué jartera como ponerle juicio de valor a la forma como la gente se expresa. De manera hablada y de manera escrita, ¿no? Entonces yo creo que era ella como defendiendo esa belleza y esa generosidad del lenguaje en el que gracias a él podemos como explorar otros universos, sentirnos libres en un mundo en el que todo tiende como a atarnos, ¿no? Entonces yo creo que ella se refería a eso y por eso me gustó tanto la frase. Muy bien. Lina, muchas gracias. En nombre de todas las personas en nombre de todos nosotros, de las personas que estamos escuchándote, en nombre de cada uno de los estudiantes, de los aprendices, de las personas que están aquí, que tienen la ambición de escribir, así el deseo y el gusto de escribir, yo creo que la conversación contigo nos ha dado sobre todo pistas y luces. Me encantó el tema de la disciplina, me encantó el tema de ser auténtico, me encantó el tema de que te guste a ti. Tú no tienes por qué agradar a los otros y eso es parte también de una idea irracional que nosotros los seres humanos tenemos. No tenemos por qué agradar a otro. Agrádate a ti mismo y con eso basta. En nombre del sistema de bibliotecas, muchas gracias. En nombre del SENA de Diartes y de Bogotá Contada, muchas gracias, Lina. No, y tú sabes que desde Cartagena, cuando vengas por estas tierras, mi casa está abierta, con puertas abiertas para que sigamos conversando y tengamos unos espacios. Y sé también que vamos a tener Lina Tono por mucho rato. Y sé que ya estás. Eso espero. Sí, y ya estás contando. Bueno, a ustedes de verdad, un placer haber estado aquí en esta conversación. Qué delicia poder hablar sobre el oficio de la escritura, sobre ser mujer y escribir, y sobre el tema del cuerpo y la literatura. Así que les agradezco muchísimo por este espacio y bueno, espero que nos encontremos pronto otra vez. Muchas gracias a la gente que nos está sirviendo de apoyo técnico. Gracias por todo este esfuerzo que han hecho y de verdad, Lina, reitero mi gratitud y la gratitud de todos los que están en este espacio. En nombre de Bibliotecas y en nombre del SENA, muchísimas gracias. Te seguiremos leyendo, Lina. Nos declaramos fan número 1, así que... Wow, ¡qué honor! No, vámonos. Ya vamos adelante a leer. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios y contarles que estos espacios van a seguir siendo unos espacios de debate y de conversación. Hasta luego, que les vaya muy bien. Buena tarde. Gracias, un abrazo, buen fin de semana. Chao.